y agua. No, yo tengo que andar, vaya, vaya, no me ayude. Busca un poquito de agua, anda. Gracias.
Ya. Vale. Sí, ahora sí. Buenas noches, Nicolás. Bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, ingeniero. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. Daniela, Humberto, Nicolás. Bueno, vamos a esperar que ingresen los otros compañeros. No me han avisado dónde están, pero vamos a esperar que lleguen. Hoy les voy a explicar un poco sobre la tarea que ya la tengo casi lista. Solamente me faltan los dibujos para que estén claros qué van a hacer y puedan empezar. A ver, quisiera hacerle una pregunta. A ver si, ¿con qué escala trabajan ustedes los proyectos de vialidad? ¿Qué escala utilizan? Reanudar la grabación y vamos a... Sí, ingeniero, ya le revisé escala 1.500 mismo he trabajado. Sí, 1.500. ¿Está bien? No, muchas gracias. Sí, por ese orden anda la... A veces trabajo en 1.000, en 1 a 1.000, hasta a 1 a 2.000 también se ha tenido que trabajar. Ok, entonces, como les decía, buenas noches. La clase de hoy va a tratar del objetivo número 3, trazado en planta. Vamos a ver los alineamientos y las curvas circulares. El objetivo de la clase de hoy comprende los aspectos generales de trazado en planta de carretera, familiarizarse con los conceptos de alineamiento y curva circular,
conocer las importancias de los arcos de enlace o transición en el diseño de trazado en planta y entender la composición del alineamiento horizontal y su influencia en la construcción de carreteras. Solamente hablaremos de alineamiento y curvas circulares. Las curvas de transición serán para otra clase. Trazado en planta en la construcción de carreteras. Nos enfocaremos en esta clase en el trazado en planta en la construcción de carretera, que es una etapa fundamental en el proceso de diseño y construcción de carreteras. El trazado en planta se refiere a la ubicación horizontal de la carretera en relación con su entorno. Su objetivo principal es definir el trazado geométrico de la vía en términos de curva, alineamientos rectos y punto de intersección. El objetivo de esta clase es proporcionar una comprensión sólida sobre la importancia del trazado en planta en la construcción de carreteras, así como el principio y consideraciones clave que deben tener en cuenta durante este proceso. Al final de la clase debemos ser capaces de comprender los conceptos básicos relacionados con el trazado y su importancia en la construcción de carreteras, reconocer los diferentes elementos y características que intervienen en el trazado de planta de una carretera y familiarizarse con las normativas estándares utilizados en el trazado en planta de carretera. Ok. Vamos a hablar sobre una breve descripción de la importancia del trazado en planta en la construcción de una carretera. El trazado en planta es crucial en la construcción de carreteras, ya que establece la ubicación y el diseño geométrico de la vía en relación con el terreno y el entorno circundante. Algunas de las razones por las cuales el trazado en planta es de suma importancia son la seguridad vial, Un trazado en planta adecuado garantiza la seguridad de los conductores y usuarios de la carretera al proporcionar curvas, pendientes y alineamientos rectos que permitan una conducción segura y fluida. Del diseño de este objetivo, de los temas tratados en este objetivo, surgen todos los factores de seguridad que se generan en la carretera, como los que ya hemos visto, como visibilidad, tiempos de frenado, distancias de frenado, tipo de adelantamiento, todos estos factores. Eficiencia del tráfico. Un buen trazado en planta ayuda a minimizar las restricciones y obstáculos que pueden causar la congestión y retraso en el tráfico. Una carretera bien diseñada con curvas suaves y alineamientos rectos adecuados permite un flujo eficiente de vehículos. Economía y costo de construcción. Un trazado en planta óptimo puede ayudar a minimizar los costos de construcción y evitar terrenos difíciles, reducir la cantidad de movimiento de tierras necesario y optimizar la utilización de los recursos disponibles. En la tarea que ya se las voy a mandar, van a ver cómo existen alineamientos diferentes o trazados diferentes desde un punto de partida hasta un punto de llegada. Van a ver cómo tenemos varios recorridos donde el principal es la línea recta que parte desde un punto de salida y termina en un punto de llegada, que es una línea recta y se llama
línea de vuelo. A partir de esa línea de vuelo vamos a tener un trazado a un lado de la línea y otro trazado al otro lado de la línea. Pueden salir dos trazados y en cada lado podemos tener más de un tipo de trazado, dependiendo de la pendiente que le coloquemos nosotros al diseño. Recuerden que la pendiente, no sé si se la he mencionado, pero la pendiente va a variar desde 0,5% hasta 8%. Y se recomienda comenzar con un 3,5 a un 4%. Entonces, al empezar a trazar, a colocar un trazado el primer trazado, el original, el inicial de esa vialidad, entonces va a haber una distancia que va a partir desde el inicio y va a ir intersectando cada curva de nivel y esa línea, esa distancia va a variar de acuerdo a la pendiente, ya que al variar la pendiente varía la, la distancia de recorrido. Entonces, si nosotros hacemos varios trazados, vamos a observar cómo la carretera va a tener mayor o menor distancia dependiendo de ese trazado. Además, vamos a visualizar si hay accidentes naturales como valles, como cerros que obligan a hacer túneles, como valles o depresiones que obligan a hacer puentes. Y también en el recorrido vamos a encontrarnos cuál es la zona que tiene más corte y más relleno y en base a eso nosotros vamos a decidir cuál es el trazado más adecuado y ahí vamos a ver cuál es el más costoso, cuál sería el más costoso o el más económico, cuál es el más factible. A veces el más económico no es factible y hay que recurrir al recorrido más largo, más costoso, debido a la factibilidad que me presentan las características de ese trazado. Entonces, hay bastante que estudiar a la hora de diseñar un proyecto porque está en juego muchos factores, tanto de seguridad como de economía, como de ejecución de la obra. Integración con el entorno. El trazado en planta considera factores ambientales y sociales, permitiendo una mejor integración de la carretera con el entorno natural y las áreas urbanas. Esto incluye la minimización de impactos ambientales, la preservación de las áreas sensibles, la consideración de las necesidades de las comunidades locales. A la hora de trazar una vialidad, podemos afectar a una comunidad obligándola a desplazarse a otras áreas para que den paso a esa arteria vial. Hay casos en la vida real donde la carretera pasa por una comunidad y los propietarios se niegan ¿cómo es que? A abandonar el sitio. Por lo tanto, la carretera la atraviesa o pasa coincide con la alineación de esa vivienda o esa edificación. ¿Y qué hacen? Tienen que, cuando van aproximándose a ese punto, lo que tienen que hacer es bifurcar la carretera y dividirla en dos para que esa edificación quede en el medio de ese tramo vial. Eso creo que es un caso que está en Estados Unidos, donde un propietario no quiso abandonar su casa
y la carretera le pasa por un lado y por el otro en la casa. También en Japón o en China había un tramo de ferrocarril o de metro o de algún aparato de estos ferroviarios que tuvo que, en su recorrido, atravesar un edificio y se inhabilitaron 2 o 3 pisos para que el tren pasara por el medio de ese edificio. Eso es lo que me recuerdo ahorita de los casos donde el alineamiento de esa vialidad afecta a una comunidad, afecta a la parte, las necesidades de la comunidad local, hablándose de viviendas personales de toda la población de esa zona. Entonces, es un trabajo bastante delicado porque puede afectar tanto a la naturaleza como al hombre. Fíjense si una carretera tiene que pasar por un lago, un pequeño lago, donde están animalitos acuáticos o anfibios que viven en esa comunidad, que tienen que alterar el ecosistema en esa zona. Entonces, es un estudio bastante riguroso, no es así tan fácil, porque ustedes pueden haber trazado una carretera perfectamente, pero hay unos factores ambientales y sociales que obligan a cambiar el trazado y hacerla más complicada, más difícil y más costosa. Futuras expansiones y modificaciones. Un buen trazado en planta tiene en cuenta las necesidades de futuro de crecimiento y expansión de las carreteras, permitiendo una planificación adecuada para modificaciones y ampliaciones posteriores sin interrupciones significativas del tráfico existente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, usted hace una carretera con 2 vías, una vía que tiene 2 vías con un canal cada uno, o sea, dos calzadas de circulación, una en una dirección y otra en sentido contrario. Usted hace esa, pero sabe que la población en esa zona crece, como ha sucedido aquí en la región donde yo vivo. Yo vivo en una ciudad que tiene ciertas poblaciones agrícolas alrededor de ella y había una vialidad que era de 2 canales, como le estoy explicando. Pues la población creció y se expandió hacia esa zona, haciendo que la zona agrícola fuera convertida en una zona urbana y los terrenos que se dedicaban al cultivo se vendieron y se urbanizaron, se convirtieron en lotes de urbanizaciones eh, donde la población que no tenían acceso a vivienda o a terrenos dentro de la ciudad, ya que estos están limitados, pues creció. Al crecer, el tráfico se aumentó, se congestionaban las entradas y las salidas a esa zona y hubo que ampliarla, ponerle 2 canales más a cada lado. Pues para evitar el problema, cuando se diseña una carretera, hay que dejar desde el centro de la carretera hacia los lados una distancia eh, estimada para guardar ese futuro crecimiento de la vialidad. Entonces, al dejarle una distancia de retiro de cada una de estas urbanizaciones, se pudo realizar la ampliación de la vialidad sin poder afectar a esa comunidad y lograr
realizar la carretera sin necesidad de indemnizar a ningún afectado. Eso se llama planificación. Tener en cuenta el posible crecimiento de una comunidad a la hora de realizar una vialidad. Aspectos generales del trazado de la planta en la construcción de carreteras. El trazado en planta en la construcción de carreteras se refiere a la ubicación horizontal de la vía en relación con su entorno. Consiste en el diseño geométrico, incluyendo curvas, lineamientos rectos y puntos de intersección. El propósito principal es establecer rutas óptimas de la carretera, teniendo en cuenta aspectos de seguridad, eficiencia e integración con el entorno. Principales elementos. Curvas horizontales. Son las secciones de la carretera que tienen un cambio gradual de dirección. Estas curvas permiten que la carretera se adapten al terreno y a los obstáculos naturales artificiales presentes en el terreno. En las vías de las costas, donde los relieves se prestan para realizar una vía perimetral, hay que ir bordeando todas esas montañas. Allí se presentan carreteras con muchas curvas. Esas carreteras son más fáciles de realizar, ya que lo que requiere son cortes y rellenos. Cortes y rellenos. Son carreteras bastante peligrosas y es una solución bastante efectiva en los años posteriores. Ahora, con las técnicas que hay, se puede hacer ese mismo trabajo, pero podemos observarlo en videos de la red, cómo China puede hacer este tipo de trabajo utilizando grandes obras estructurales, y esa vialidad, aunque contienen muchas curvas, esas curvas son de grandes radios y permiten una circulación más segura. Además, existen ahorita técnicas de túneles, ¿verdad?, que permiten hacer que esas vialidades sean un poquito más rectas y no tan curvas. Bueno, ahí depende de la capacidad económica que tengan las instituciones o los gobiernos o los estados para realizar este tipo de obras. Pero ese tipo de obras se hacían más que todo en los años 50, 60, donde la técnica de construcción también incluía la mano de obra, bastante mano de obra humana, y las máquinas no abundaban tanto como las que existen ahorita y con gran capacidad. Entonces, tenemos que las curvas horizontales son necesarias porque ellas son las que nos permiten, primero, en el caso que les comenté, adaptarse a la topografía del terreno. Y además permiten cambiar de dirección en una alineación recta, por lo menos en un terreno plano que tenemos una alineación recta y necesitamos variar, por ejemplo, esa monotonía de esa geometría de la vialidad. Se pueden hacer curvas con bastante, o sea, con radios de curvatura bastante grandes para evitar que el chofer tenga una monotonía y se quede dormido y se produzcan accidentes. Eso ya sucedió, creo que en Holanda, donde las carreteras eran muy rectas y cambiaron la alineación para evitar accidentes. En Estados Unidos también hay carreteras con mucha distancia recta. Aquí en Venezuela también hay carreteras con tramos de distancia bastante largas,
y, y también son bastante peligrosas, ocurren bastantes accidentes. Ok, los alineamientos rectos son segmentos de la carretera que no presentan curvas. Los alineamientos rectos son importantes para garantizar una conducción más fluida, facilitar la visibilidad y permitir el adelantamiento seguro. Claro, esto último lo permiten los alineamientos rectos, pero no se recomienda que sean tramos muy largos, o sea, de muchos kilómetros, sino pequeños tramos donde permitan también descansar a las personas y permitirle adelantar en caso de que el tráfico que está por delante de ellos decidan ir a una velocidad bastante moderada, no tan alta. Recuérdense que en en el manejo se presentan diferentes situaciones en las cuales es necesario realizar adelantamientos y a veces hasta sobrepasar la velocidad establecida en el diseño. También tenemos las curvas verticales. Tenemos las curvas verticales porque hay cambios de pendientes en el trazado vertical. Acuérdense que tenemos trazado horizontal y trazado vertical, que es el perfil de la vialidad, que presentan diferentes pendientes. Entonces, las curvas verticales son secciones de la carretera que tienen un cambio gradual de pendiente. Se utilizan para adaptar la carretera a los cambios de terreno y para proporcionar transiciones suaves entre diferentes pendientes. Intersecciones. Intersecciones son los puntos de encuentro entre diferentes vías. El trazado en planta debe considerar el diseño de intersecciones seguras y eficientes que permitan una buena circulación del tráfico y minimicen los riesgos de accidentes. Factores a tener en cuenta en el diseño del trazado de la planta. Topografía. Ok, aquí quería hacer un poquito, llevarlo un poquito despacio, ya que tengo aquí unas anotaciones que he realizado del trabajo que me van a hacer. La topografía. En la topografía tenemos que observar, a ver, un momentico. Tenemos que observar el tipo de relieve que tenemos. Si el terreno es ondulado, si es llano, si es accidentado o muy accidentado. Entonces, la topografía, la configuración del terreno es un factor clave en el diseño del trazado en planta. Se debe considerar las pendientes, las características del suelo y los posibles obstáculos naturales como ríos, montañas para determinar la ruta óptima de la carretera. Ya habíamos hablado de esto, que en el trazado podemos tener diferentes configuraciones y hay que considerar cada uno de estos puntos que hemos nombrado acá para ver cuál de esos trazados es más idóneo. Seguridad vial. El diseño del trazado en planta debe priorizar la seguridad vial de los usuarios. Ya lo habíamos hablado también. Se deben tener en cuenta normativas estándar de diseño para determinar las velocidades seguras en las curvas, los radios de giros adecuados y las distancias de visibilidad necesarias. Ya eso lo hemos hablado en los temas anteriores. Pero hay que adaptarlo ahora en el diseño del alineamiento de la carretera. Eficiencia del tráfico. Un trazado en planta bien diseñado debe permitir un flujo eficiente del tráfico. Se deben considerar las capacidades de la carretera, los volúmenes de tráfico esperados, los patrones de movilidad y la necesidad de adelantamiento para evitar congestiones y retrasos. Me acuerdo que viajando por la carretera de España había
una carretera que iba por la costa bastante sinuosa, con muchas curvas y con un límite de velocidad muy bajo. No sé si era 40 kilómetros por hora o 50 kilómetros por hora. Y veníamos nosotros de trabajar bastante cansados y retrasados. Eran como las 10:30 de la noche. Todavía era claro porque era verano. Y adelante de nosotros iba un vehículo que no pasaba de 30 o de 35, iba muy lento. Y ese señor que iba manejando el vehículo donde íbamos iba todo desesperado, pero no se atrevió a adelantarlo, no pudo, y eso que se veía a lo lejos que no venían vehículos en sentido contrario, porque la visibilidad era escasa, pero habían curvas donde se podían observar que no venía tráfico. Entonces, a la congestión era enorme. La persona que iba adelante aprovechó, se dio cuenta, era una persona consciente, pero así no estuvo como 10 minutos en ese dilema. Y cuando encontró un parador, que hay varios paradores, me imagino para ese tema, que si se produce una congestión se puedan desviar, y se desvió ese señor y pudimos pasar. Entonces se aumentó la velocidad a 50 y pudimos, entonces el hombre se calmó y adelantamos bastante. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que bueno, a veces la topografía no lo permite, pues no permite tener velocidades eh, más altas, y depende también de la situación en que se encuentre el chofer en esos momentos. Pero lo que sí es cierto que el señor que iba manejando donde yo iba no pudo adelantarla por temor a que lo detectaran y lo multaran, y la persona que iba adelante tuvo que desviarse, meterse en un estacionamiento de un mirador y poder dejar que pasara todo el tráfico. Para él también me imagino que sería una situación incómoda llevar todas esas personas atrás de él y sabiendo que estaban molestas. Aspectos medioambientales. Esto ya lo hemos hablado. Es importante considerar los impactos ambientales del trazado. Se deben evaluar los posibles efectos sobre las áreas sensibles, como reservas naturales, comunidades, y tomar las medidas mínimas de los impactos negativos, como la preservación de la fauna y de la flora autóctona. Expansión futura, también lo hemos hablado, tener en cuenta las necesidades de expansión y modificaciones futuras. Prever la capacidad para ampliar la carretera en caso de aumento del tráfico y planificar adecuadamente la ubicación de intersecciones adicionales o nuevas conexiones. Ok, eso es uno de los temas. Vamos a ver otro tema que le había preparado para la clase de hoy. Vamos a ver. Alineaciones rectas. Aquí podríamos ver algunos gráficos. No le puse mucho, no los pongo porque de verdad que a la hora de hacer estos gráficos hay que buscar bastante información. Pero bueno, fíjense, tenemos acá diseño en planta, eje de carretera. Los elementos geométricos de una carretera deben estar convenientemente. Disculpen de nuevo acá. Los elementos geométricos de una carretera deben estar convenientemente relacionados para garantizar una operación segura a una velocidad de operación continua y acorde con las condiciones generales de la vía. Lo anterior se logra haciendo que el proyecto sea gobernado por un adecuado valor de velocidad de diseño y, sobre todo, estableciendo relaciones cómodas entre este valor y la curvatura
la curvatura y el peralte. Se puede considerar entonces que el diseño geométrico propiamente dicho se inicia cuando se define dentro de criterios técnicos y económicos la velocidad de diseño para cada tramo homogéneo en estudio. Se puede considerar. Ok. Alineaciones rectas. Las alineaciones rectas es un elemento del trazado que está indicado en las carreteras convencionales para obtener suficientes oportunidades de adelantamiento y en cualquier tipo de carretera para adaptarse a los condicionamientos externos obligados, infraestructuras existentes, condiciones urbanísticas, terrenos llanos, etc. El alineamiento horizontal está constituido por alineamientos rectos, curvas circulares, curvas de grado de curvatura variable que permiten una transición suave a pasar de alineamientos rectos a curvas circulares o viceversa. O también entre dos curvas circulares de curvaturas diferentes. El alineamiento horizontal debe permitir una operación segura y cómoda a la velocidad de diseño. Durante el diseño de una carretera nueva se debe evitar tramos en planta con alineaciones rectos demasiado largos, como ya los había indicado en los comentarios anteriores. Tales tramos son monótonos durante el día, especialmente en zonas donde la temperatura es relativamente alta, y en la noche aumenta el peligro de deslumbramiento de las luces de vehículos que avanzan en sentido opuesto. Es preferible reemplazar grandes alineamientos superiores a 1 kilómetro con 500 o 1,5 kilómetros por curvas amplias de grandes radios de 2.000 a 1.000 metros de 10.000 de 2.000 a 10.000 metros con radio de 2.000 a 10.000 metros que obliguen al conductor a modificar suavemente su dirección y mantener despierta su atención. Para vías de sentido único, no tiene sentido utilizar radios superiores a 10.000 metros. En el caso de doble vía, en ambos sentidos, las condiciones de visibilidad pueden implicar radios de gran magnitud. Recuérdense que en tramos rectos de noche, que también el tráfico en distintas regiones es bastante denso, las luces pueden ocasionar accidentes, deslumbramiento. Acá en Venezuela, los vehículos estaban colocando, los dueños de los vehículos le estaban colocando a estos automóviles luces LED de gran potencia y ocasionaban deslumbramiento a los conductores que venían en la vía contraria. Pues se creó un operativo donde se obligaba, sobre todo en las carreteras, a los conductores detenerse y desmontar en el sitio las luces LED para que siguieran su camino, ya que los conductores se quejaban de que habían vehículos que excedían la capacidad lumínica de su vehículo y los deslumbraba. Entonces, eso sucede porque en los alineamientos rectos esa situación afecta a la visibilidad del conductor. Aquí tenemos las curvas circulares. Entonces tenemos aquí una curva circular. Fíjense cómo en el alineamiento de este trazado vemos que al final tenemos una curva, se incorpora a un alineamiento horizontal o inclinado, recto, no me imagino que es inclinado por el tipo de alineamiento que tiene. Salimos de una curva y entramos en otra curva. Cada una de estas curvas tiene una característica específica y hay variedad de curvas, tanto horizontales como verticales. Esta se la puse como un ejemplo. Entonces, las curvas circulares son arcos de círculo
que forman la proyección horizontal de la curva empleada para unir dos tangentes consecutivas. Las curvas circulares pueden ser simples o compuestas, según se trate de un solo arco de círculo o de dos o más sucesivos de diferentes radios. A continuación se hace una descripción general de las curvas y se indican los elementos que la conforman. Ok. En el trazado de carretera existen varios tipos de curvas circulares, cada una con características específicas e una importancia particular en el diseño vial. A continuación se detallan algunos de estos tipos más comunes. La primera curva que tenemos es la curva simple. Una curva circular simple es aquella en la que la carretera sigue una trayectoria curva continua, sin cambio brusco de dirección. Esta corresponde a un arco de circunferencia. Estas curvas son esenciales para permitir cambios de dirección suaves y seguros en la carretera, evitando giros bruscos que podrían causar accidentes. Se utilizan en tramos donde se necesita un giro gradual para mantener la velocidad y la seguridad del tráfico. También tenemos curvas compuestas. Una curva compuesta es aquella que consta de dos o más arcos de curva simples, conectados entre sí por una recta o una curva de transición. Permiten adaptar a la carretera a terrenos irregulares o a áreas con restricciones de espacio, facilitando la circulación de vehículos de manera segura. Se emplea en zonas donde requieren cambios de direcciones más complejos y en tramos de carretera con condiciones topográficas desafiantes. Curva en espiral. Esta curva compuesta podría ser esta curva que está acá, que está compuesta por un arco y otro arco, ¿está bien? Que se une acá en la mitad. Y en este caso podemos ver lo intrincado de la zona que amerita que haya combinaciones de curvas. Esta curva pudiera ser compuesta y pudiese tener otra denominación que la vamos a mencionar más adelante. Entonces, la curva en espiral. La curva en espiral es una curva de transición. Nosotros no estamos hablando hoy de curva de transición, pero es parte de las curvas horizontales que conectan una tangente con una curva circular, proporcionando una transición suave entre ambas. Reducen la aceleración centrípeta y minimizan los riesgos de deslizamiento lateral de los vehículos, mejorando la seguridad y la comunidad del viaje. Hay un experimento que yo tengo el video donde sucede lo siguiente. Si usted viene, supóngase que esta curva que está acá, que le estoy mostrando actualmente en la pantalla, fuese en bajada y no en subida. Si usted circula por esta vialidad y toma esta curva, el vehículo, por esta condición, en vez de desacelerar, el vehículo va a acelerar. Lo va a tratar de dirigir hacia el exterior de la curva y usted va a tener que operar o hacer más maniobra en su dirección o en su volante para poder salir de esa curva y va a tener que disminuir la velocidad. Si usted, en cambio, circula por una carretera cuyo alineamiento es recto y necesita cambiar de dirección en una curva de transición como una espiral,
Pues usted acá va a entrar con una velocidad y la curva lo va a desacelerar. Y va a ver cómo usted, con un mínimo esfuerzo, no va a tener que maniobrar ese vehículo que está conduciendo. Porque la misma curva lo va a ayudar a cambiar de dirección con una velocidad constante sin causarle aceleración a su vehículo. Más bien le va a ayudar a desacelerarse. Entonces, las curvas no solamente son de forma, sino también de parte física que controlan el movimiento de su vehículo, que controlan la velocidad, la dirección y la aceleración de su vehículo, debido a las fuerzas que se generan en este tipo de curvatura. Y tenemos la curva revertida, que es una curva que sería esta también. Aquí le dije que esta curva pudiera ser una curva compuesta por dos, que aquí no hay un radio constante, sino que aquí hay un radio y aquí hay otro radio y puede ser una curva compuesta, pero también es una curva revertida porque usted viene y gira 180 grados en la dirección de su circulación. Entonces tenemos acá que tenemos una curva revertida, cerrada, en la que la carretera gira más de 180 grados, lo que significa que el sentido de la curva se invierte durante el recorrido. Permite cambiar completamente la dirección de la carretera en áreas con espacio limitado. Hoy bajé varios videos que quiero mandárselos y había un trazado de carretera bastante sinuoso, con mucha curva, hasta llegar desde el tope de la montaña hasta la base de esa montaña. Voy a ver si lo bajé y se los mando al terminar la clase para que puedan observarlo y podamos emitir alguna opinión, como el video anterior donde veíamos cómo en un tramo recto se ocasionó un accidente sin explicación alguna. Un poquito bastante misterioso ese accidente del video que le envié. Entonces, permite cambiar completamente la dirección en áreas con espacio limitado, evitando necesidad de realizar giros bruscos o maniobras complicadas. Se emplea en intersecciones, enlaces viales y accesos a áreas residenciales o industriales, donde se requiere un cambio de dirección completo. Estos son algunos de los ejemplos de las curvas circulares utilizadas en el diseño de carreteras, cada una con su función específica para garantizar seguridad y la eficiencia del tráfico vehicular. Ahora le quiero mostrar, un momentico, le quiero mostrar acá, aquí déjenme ver si parece que bajé varios. Acá podemos ver, fíjense, acá podemos ver una curva simple. Ya esto lo habíamos hablado, se lo había mostrado en una ocasión. Aquí tenemos una alineación que tiene un cambio de dirección. ¿Está bien? Tenemos una alineación que tiene un ángulo y otra alineación que tiene otro ángulo.
tenemos este ángulo de intersección acá, que es donde corta o donde se unen las dos alineaciones y me forma un ángulo, y ese ángulo va a ser el mismo de la abertura de esta curva. Recuérdense que el ángulo siempre va a ser el mismo, pero usted puede cambiar la longitud de dicha curva. El radio puede variar. Que varíe el radio no quiere decir que varíe el ángulo. ¿Está bien? El ángulo aquí es de 40 y aquí el radio es de 600 metros. Usted puede tener el mismo ángulo, pero puede tener un radio de 2000 metros. Y por supuesto, su curvatura va a empezar acá y va a terminar acá. Claro, ahora la curvatura no va a llegar al vértice, sino que va a estar por acá, a esta distancia que está acá, y va a terminar acá. Y no lo veo aquí para ver, a ver si lo puedo realizar acá. Si usted tiene, vamos a hacerlo acá, si usted tiene un poquito más acá, usted puede hacer, no tengo el pulso tan bueno, usted puede hacer una curvatura que venga acá y siga la alineación para acá. Pues esta distancia ya va a ser otra. Aquí va a tener una, disculpen lo malo porque utilizo un mouse para hacer eso, va a tener la longitud de la curva acá y va a tener el arco de la curva más grande. Por supuesto que los radios van a partir de acá y van a ser más grandes, pero manteniendo siempre su ángulo. No. Ok, a ver si puedo deshacer el, el desastre que hizo aquí. Ok, a ver, no me da a ver, no encuentro la manera de borrarlo. Pero fíjense bien, ok, no importa. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos un punto de comienzo, ¿está bien? Un punto de comienzo, tenemos las coordenadas UTM acá, tenemos en 1.337.922 norte con, con el comienzo, con la tangente de comienzo, y tenemos un 1.115.064 la coordenada para la entrada, y para la terminación tenemos también otra coordenada norte y otra coordenada este. O sea que le puedo dar la coordenada de entrada y la coordenada de salida. Además, también tenemos que calcular cuál es el valor desde la intersección al punto de esa coordenada de salida y esa coordenada de entrada, que en este caso van a ser igual. Tenemos acá la coordenada de intersección y así nosotros podemos hacer la curvatura. ¿Saben? En el ejercicio les puedo decir que en cada tramo, en cada alineamiento, ¿saben? Tenemos un punto de entrada de la curva y un punto de salida de la curva. Y entonces allí ustedes tendrían que calcular cuál es esa curva y dibujarla. Pero veamos, esperemos que le mande el trabajo para ver cómo vamos a hacer esto. Ingeniero, Aunque, una pregunta. dígame, Eso del cálculo de las curvaturas es un ejercicio aparte, diferente al del trazado de la vía. no, el trazado de la vía ahorita no tiene este diseño de curva.
¿Está bien? Ustedes van a hacer el trazado y la alineación. Lo que van a tener son líneas, lo que me van a presentar son líneas inclinadas. ¿Está bien? Una con respecto a otra. Porque no les he dado todavía la clase de la curvatura. ¿Está bien? Sí. De todas maneras, del ejercicio, le podría decir, háganme una curvatura con medidas exactas de ese ejercicio, o podría hacer un ejercicio. Recuérdense que la idea no es confundirlo, sino que ustedes sepan cómo calcularla para que cuando en la vida real realicen un proyecto verdadero, puedan tener esa capacidad. ¿Está bien? Ya, porque si es que vamos a hacer el trazado y hay que hacer las pruebas en el trazado, No, no, no. la idea Ahorita de las... no. No, ahorita no, porque ahorita no saben cómo hacerlo. ¿Está bien? Supuestamente, de acuerdo a esta clase. Ya, ¿Oyeron? Solamente trazado. En el o sea, línea de trazado, ceros. sí, sí, sí. Solamente te van a hacer el trazado y después van a hacer la alineación. No Es sé el cómo eje lo hacen. Sí, el eje, pues, el eje. Exactamente, el eje. y el alineamiento. El alineamiento, saben que van a haber líneas de esta manera, van a tener líneas así, o sea, cuando vayan a hacer, ustedes en el trazado, lo que pasa es que no tengo aquí no quiero poner ¿cómo es que? El AutoCAD para mostrarles. Pero en la línea de trazado, déjenme observar aquí, en la línea de trazado, en la línea de trazado, déjenme ponerle aquí la curva. En la línea de trazado, ustedes van a tener así lo siguiente. A ver, déjenme ver acá. Ustedes van a tener acá. Ustedes van a tener algo así. Y después viene para acá y hace algo así. Este es el trazado. Después ustedes acá van a tener que realizar, después ustedes van a hacer el alineamiento. El alineamiento lo van a hacer aquí, así, y después esta, o sea, donde esta que está acá, esta línea que está acá sería esta, y esta línea que está acá sería esta, y les va a quedar algo así. A ver, lo que pasa es que no tengo el pulso con el mouse así. Entonces aquí les va a quedar algo así, y después acá van a hacer esta, y les va a quedar algo así, y después esta les va a quedar algo así. ¿Está claro? ¿Vieron los rojos? ¿Sí? No sé si lo pueden ver, porque de verdad que lo que hago es un mamarracho, ¿no? A ver, tienen el trazado, ustedes hacen el trazado de acuerdo a las líneas de las curvas de nivel, y entonces aquí van a trazar un alineamiento. Y ese alineamiento que es recto, van a tener sus ángulos, van a hacer aquí sus alineamientos, no sé si lo hacen así, así deberían hacerlo. Entonces aquí se van a producir curvas, aquí, aquí se va a producir otra curva, y aquí se va a producir otra curva, y usted me va a salir del punto A hasta el punto B, porque usted no me viene aquí en línea recta, porque aquí hay un cerro, porque aquí hay un cerro que impide que usted me atraviese esta línea en línea recta. Y entonces tiene que venirse por este lado o por este lado del cerro. ¿Está claro? Quizás no lo pude manifestar bien en este dibujo. No, sí, sí, sí está claro. ¿Sí está claro? Ok. Bueno, pero usted lo que va a hacer es el trazado y el alineamiento. Nada, recuérdense que yo no pongo nada rebuscado, sino que se entienda y puedan realizar la actividad y aprenderla. Pues más que realizarla, comprender lo que están haciendo. Ok, entonces, vamos a mostrar acá algo de las curvaturas. A ver, fíjense, acá vamos a hablar un poquitico
de los alineamientos verticales. Aspecto de trazado en alineamiento vertical para el carretera. El alineamiento vertical es uno de los elementos fundamentales en el diseño de carretera, que tiene un impacto significativo en la seguridad y eficiencia del tráfico vehicular. Este proceso implica el estudio y diseño de las elevaciones del camino a lo largo de su longitud. Los ingenieros viales deben comprender los aspectos generales del trazado en alineamiento vertical para garantizar la creación de infraestructuras viales seguras y bien planificadas. El objetivo del alineamiento vertical, el principal objetivo del alineamiento vertical es proporcionar una vía de circulación cómoda y segura para los usuarios de las carreteras. Esto incluye minimizar los cambios bruscos de elevación para evitar molestias y fatiga del conductor, así como para garantizar la visibilidad adecuada para anticipar curvas pendientes y otros elementos del terreno. Ya aquí estamos hablando de las elevaciones, no del recorrido horizontal. Elementos del trazado en alineamiento vertical. El proceso de trazado vertical involucra tres elementos fundamentales, como son las curvas verticales, pendientes, punto de inflexión o punto de tangencia. Las curvas verticales permiten el cambio progresivo de la pendiente en la carretera. Estas curvas se diseñan para garantizar una transición suave entre las diferentes pendientes, evitando cambios abruptos que puedan resultar peligrosos para los conductores. Las pendientes determinan la inclinación del camino en relación con el plano horizontal. Es esencial calcular y diseñar pendientes adecuadas para asegurar una velocidad de circulación segura y evitar problemas de drenaje y deslizamientos de vehículos. Los puntos de inflexión o puntos de tangencia son los puntos donde una curva vertical se encuentra con una tangente, sección recta. Estos puntos deben ubicarse estratégicamente para asegurar una transición adecuada entre segmentos de carretera con diferentes pendientes. Restricciones y consideraciones. Al diseñar un alineamiento vertical, los ingenieros deben tener en cuenta diversas restricciones y consideraciones como las características geológicas del terreno, limitaciones de visibilidad y requisitos de accesibilidad, regulaciones ambientales. Okay. Además, es crucial considerar el tipo de vehículo que se utilizará en la carretera, su capacidad para superar pendientes pronunciadas y curvas cerradas. Aquí es donde podría intervenir aquellas curvas de frenados que mencionamos en las clases anteriores. ¿Está bien? Dependiendo del tipo de vehículos que se van a usar, hay que saber cuáles son los pros y los contras que tiene una pendiente de estas carreteras en ciertos tramos. Ok. Así como garantizar la visibilidad adecuada para participar en curvas pendientes u otros elementos del terreno. Un aspecto crítico del diseño vial que afecta directamente a la seguridad y a la comunidad de los usuarios. Acá tenemos perfil de diseño. El resultado del proceso de trazados verticales nos lleva a un perfil de diseño. Las muestra la elevación del camino a lo largo de su longitud, incluye curvas y pendientes necesarias y con esto se puede asegurar una conducción segura. Para generar este tipo de perfil, los ingenieros utilizan software especializado en donde se consideran restricciones y parámetros relevantes. Seguridad y señalización. El alineamiento vertical tiene un impacto directo en la seguridad vial. Por lo tanto, es vital que se realice una evaluación exhaustiva para identificar y mitigar posibles riesgos. Además, las señalizaciones adecuadas, incluidas como señales de advertencia y límites de velocidad. Estas deben colocarse estratégicamente para alertar a los conductores sobre los cambios de elevación y otros peligros potenciales. En resumen,
El alineamiento vertical es un proceso esencial en el diseño de carreteras que busca proporcionar una infraestructura vial segura, cómoda, eficiente, y los ingenieros de carretera deben tener en cuenta objetivos, elementos, restricciones y consideraciones. Bueno, aquí la ubicación de las rasantes respecto al perfil transversal. Este es un aspecto crítico del diseño vial que afecta directamente a la seguridad y a la comodidad de los usuarios. La rasante se refiere a la línea trazada a lo largo de la carretera, representa la elevación del terreno y define el perfil vertical del camino. Esto es con respecto al perfil transversal. La posición de las rasantes con respecto al perfil transversal de la carretera tiene implicaciones importantes en varios aspectos del diseño y funcionamiento de la vía. Pendientes transversales. ¿Está bien? La ubicación de las rasantes determina las pendientes transversales de la carretera y es la inclinación lateral del camino y es esencial para drenar adecuadamente el agua de lluvia, evitar acumulación de charcos en la superficie de carretera. Una pendiente transversal adecuada ayuda a mantener la adherencia de los vehículos, reduciendo el riesgo de deslizamiento y aguaplaning. ¿Está bien? Las pendientes transversales son variadas y en las curvas se produce una bien característica que es el peral. La ubicación de las rasantes también afecta la curva y la dimensión de la sección transversal de la carretera. El perfil transversal incluye elementos como carriles de circulación, arcenes, dermas, cunetas y áreas de recuperación. Las rasantes deben ser diseñadas de manera que se ajuste a la geometría de la sección general, permitiendo suficiente espacio para que los diferentes componentes y asegurando un diseño equilibrado y funcional. Visibilidad. La ubicación de las rasantes en relación con el perfil transversal también tiene un impacto en la visibilidad para los conductores. Una correcta colocación de las rasantes garantiza una visibilidad adecuada en las curvas y la pendiente. Permitiendo a los conductores anticipar los cambios en el terreno y ajustar su velocidad y posición en la carretera de manera segura. Además, una buena visibilidad es esencial para identificar y reaccionar a otros vehículos, peatones y obstáculos en la vía. Fíjense cómo todo lo que hemos hablado anteriormente se vuelve a mencionar porque todo se relaciona, pues. Todo se relaciona. Hemos hablado anteriormente de todas estas variables de seguridad, pero tiene que estar presente en todo el diseño de la carretera, pues debe ser considerada tanto en la alineación, en las curvas horizontales, en las curvas verticales y las pendientes de las carreteras. La ubicación de las rasantes también puede influir en la accesibilidad y los accesos a lo largo de la carretera. Pueden ser necesarios diseñar pasos a niveles, rampas y puentes para permitir el cruce de carreteras secundarias, vías de servicio y otros elementos de infraestructura. La ubicación adecuada de las rasantes asegura la adecuada conexión y flujo de tráfico en estas áreas. Ya hablamos de la proyección vertical. Lo que quiero llegar es a los elementos de las curvas verticales. Fíjense bien, fíjense bien. Nosotros hemos hablado de las curvas horizontales, ¿está bien? De las curvas que tenemos en la parte plana
de nuestra alineación. Pero fíjense cómo esta curva no me describe un círculo. Esta curva viene a ser como una curva en espiral. ¿Está bien? Esta es una curva que tiene su radio que varía a lo largo del recorrido. Entre las curvas que me faltan por mencionar, existen las clotoides, ¿está bien? Que son curvas que a lo largo de su recorrido ella va variando su radio. Yo vengo con una pendiente y no tengo un cambio brusco, como podría ocurrir acá si hubiese una pequeña curvatura. Entonces, fíjense cómo de manera transitoria el vehículo que viene por esa pendiente empieza a variar su pendiente paulatinamente hasta llegar al alineamiento vertical que cambia de pendiente en este caso. ¿Está bien? Valga la redundancia. Viene con una pendiente positiva y gradualmente va disminuyendo hasta llegar a una pendiente negativa. Este tipo de curva es un tipo de curva, pudiera ser una clotoide o pudiera ser una curva en espiral. Aquí también tenemos la tangente de el comienzo de la curva. En este caso puede ser viniendo en esta dirección o viniendo en la dirección contraria. Entonces, de las dos maneras, podemos ver que no tiene una pendiente muy elevada para cambiar no de dirección, sino de pendiente. ¿Está bien? Y se hace suave tanto la subida como el descenso. Entonces, acá tenemos sus diferentes componentes que lo vamos a evaluar a la hora de calcular. Aquí tenemos las curvas verticales cóncavas, la curva vertical convexa. Tenemos curvas verticales asimétricas, como esta, asimétrica porque tiene un radio o una forma en su lado izquierdo y una forma con unos radios variables al lado derecho. Ok, y esto es una parte de lo que corresponde a alineamiento y curvatura. Déjenme ver si puedo déjenme observar si puedo mostrarle una última parte de lo que le tenía para hoy, que era, a ver, cuarta clase, curvatura, a ver, déjenme ver, esta que está acá, a ver qué me dice, a ver, tengo problemas con el mouse, no me permite, un momento, que no me permite observar lo que me están preguntando. Vamos a ver acá, la curva vertical. Esta es una curva vertical cóncava asimétrica. Fíjense, a ver, déjenme ver que aquí hay una pregunta y quiero contestarla. Es que no me permite observarla. Ok, quedo pendiente con la respuesta a la pregunta. A ver, fíjense bien. Las curvas verticales asimétricas. Al introducir una curva vertical entre dos alineamientos rectos de perfiles longitudinales, tenemos varios casos.
fíjense, tenemos una alineación con pendiente positiva y una alineación con pendiente negativa, donde se une y me crea un ángulo que lo utilizaremos para el trazado de la curva. Entonces, los casos, la distancia entre el punto de inicio a uno de los extremos está limitada, no estándolo hacia el otro extremo. ¿Bien? En este caso, una curva vertical asimétrica se adapta mejor al trazado que una curva simétrica. Por lo tanto, fíjense, tenemos que está limitada, el punto está limitado, este punto está limitado a este centro. Por lo tanto, aquí no me permite realizar una curva simple ni simétrica, sino que tengo que hacerla asimétrica. Una curva vertical asimétrica consiste de dos o más arcos de parábola que tienen una tangente en común en el punto BB, acá, donde las curvas se encuentran. Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos acá un alineamiento, otro alineamiento, la distancia entre este punto y este punto no es igual que la distancia entre este punto y este punto, ¿está bien? Y lo que tenemos que hacer son curvas parabólicas, ¿está bien? No circulares, sino parabólicas, que me ayuden a hacer una alineación continua, no, no tan traumática para los conductores y que no produzca malestares y sensaciones no convenientes para el conductor y poner en peligro el vehículo. Fíjense que no es lo mismo introducirse en la curva en este punto, así con esta suavidad, que llegar aquí al final, cruzar y tener esta pendiente de descenso. Aquí tenemos la curva asimétrica. El cálculo de uno de los elementos de la curva vertical asimétrica se simplifica cuando ésta se considera como una curva vertical simétrica consecutiva, determinándose las elevaciones en la primera con respecto a la tangente TCB, aquí, TCB, ¿está bien? Con respecto a esta. Entonces, fíjense bien, tenemos una curva simétrica. Las curvas simétricas son curvas que tienen la misma longitud, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y tienen la misma configuración. De manera tal que si yo la parto por la mitad y la doblo, coincide una con la otra. No van a coincidir totalmente, ya que las pendientes no son iguales. ¿Está bien? Las pendientes no son iguales. Pero las curvas sí tienen los mismos radios. Vamos a ver. Entonces, acá le tengo una deducción de la fórmula que no es parte de esta clase. Y acá le coloco un ejercicio donde le doy los datos, le doy las progresivas, le doy las cotas del punto de intersección, le doy las pendientes, le doy las longitudes de la curva y las entradas y las salidas, y se realiza la curva. Esta curva es una curva convexa, asimétrica, y se la tengo aquí explicadita para en la próxima clase mostrarle cómo se calcula algunas de estas curvas que vamos a mencionar para las próximas clases. Este es un ejercicio individual, como me lo estaba preguntando Nicolás.
que si van a calcular curvas ahora, no. Fíjense, este podría ser un ejercicio para las clases posteriores. ¿Está bien? Un ejercicio individual de cómo se calculan las curvas. Recuérdense que ya las curvas tenemos curvas verticales, simétricas, asimétricas, cóncavas y convexas. O sea, que hay infinidades de curvas y tenemos que saber cada una de ellas cómo se calcula. Podríamos desarrollar algunos programas en Excel que nos permitan determinar de manera más rápida y fácil cada uno de estos valores. Porque recuérdense que esto es un ejercicio de geometría, ¿está bien? De geometría y teniendo las características de cada una de estas curvas y la fórmula, podemos calcular. Lo que necesitamos calcular son cada uno de los puntos y las distancias que corresponden a cada una de estas curvas. ¿Está claro? Entonces, para la próxima clase continuaremos con estos temas y veremos cómo se calculan cada una de estas. A ver, acá oh, aquí tenía una pregunta, pero no la veo ahora. A ver. Ah, ok, aquí. Las curvas, fíjense, ya les voy a mostrar. Si estoy equivocado, a ver, si estoy equivocado, me corrigen. A ver, presentación, no sé si es esta. A ver, dejar de compartir. Un momento, por favor. No sé dónde pongo yo las. Creo que las he eliminado. Espera un momentico, ya le digo. Ya, espera un momento. Y es que a veces sé que tengo tantas cosas aquí que. Ok, a ver, Nicolás, aquí me dice, ¿esa es cóncava o convexa? Las convexas son las que tienen la curvatura hacia arriba en forma de U. Y las cóncavas son las que miran hacia abajo. ¿Cierto? ¿Cómo lo entiende usted? Lo que pasa es que, a ver, ese es un término que tiende a confundir un poco. A ver, ¿cómo me dice usted, Nicolás? A ver cómo lo haríamos aquí. A ver, no sé si puedo aquí integrar un nuevo para dibujar. A ver,
No, sí, sí se entiende, ingeniero. Yo estaba equivocado. Cóncava es al revés de lo que decía y convexa Ya es va. igual. A Sí, sí, ver, sí está déjenme. claro. Estamos aquí para aprender. Sí, yo, a veces yo me confundo también, ¿ah? A ver, esta es cóncava. O sea, que la carretera viene así. ¿Está bien? Cóncava. Y esta es convexa. ¿Está bien? Que el vehículo viene Sí, por acá. así mismo es. Así mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que, a ver, ¿es cóncava o convexa? ¿Vista desde abajo o vista desde arriba? ¿Entiendes? Eso es como cuando dibuja, Nicolás, cuando dibuja. O sea, vamos a ver, vamos a pintar aquí una persona. A ver, si esta es a ver, vamos a dibujar así como lo dibujan los arquitectos. ¿Está bien? A ver, si esta es una persona y este es el frente, lo que estoy viendo, o sea, que los ojos lo tiene aquí, si los ojos los tiene aquí y nosotros vemos a esta persona, este es el lado derecho, este es el lado derecho de la persona, pero para mí que la estoy viendo de frente es mi lado izquierdo. Entonces, de acuerdo a la normativa, y este es el izquierdo, este es el izquierdo, pero para mí es el lado derecho. Entonces, de acuerdo a la normativa, si usted ve un dibujo, me dice cuál es la parte izquierda o cuál es la parte derecha. Entonces, yo me planteo cuál es la parte izquierda de él o la parte izquierda mía, o la parte derecha mía o la parte izquierda de él. Entonces, para eso existen las normas DIN, las normas ISO, las normas eh, españolas, ¿está bien? La UNE, existen muchas normas y son las que te van a decir. Existe el sistema europeo y el sistema americano. Entonces, lo que tenemos que saber son las normas. Aquí, si nosotros queremos saber la concavidad, usted me corrige si estoy equivocado, yo tengo que pintarlo aquí y la concavidad es la parte de arriba. Y si quiero ver la parte convexa, a ver, sería la que está por acá. O sea, hay que leer un poquito más sobre la forma como representarla y distinguirla, porque la verdad es que las dos tienen la misma forma, una en un sentido y otra en otro sentido. Una está así y la otra está así. Pues esta es cóncava y esta es convexa. ¿Está bien? Entonces, bueno, es bueno aclararlo porque se nos crea confusión bueno, a veces nos equivocamos no porque la definimos mal, sino porque la posición nos confunde un poquitito. ¿Está claro? No se preocupen. A ver, también tenemos por acá, eh, me había preguntado, bueno, no, me habías contestado que sí. Fíjense, Sebastián, no sé si esta es de hoy, creo que sí. Si usted tiene el programa Civil 3D y lo sabe utilizar, pues bien, utilícelo. Si no, lo hacemos a mano, que tampoco es muy largo ni tan difícil. Lo hacemos en AutoCAD o lo hacemos a mano. Pueden imprimir el, el plano topográfico de las curvas de niveles y hacerlo con un compás y un escalímetro. En cualquiera de las formas que me lo hagan, es suficiente. Ingeniero, si es que vamos a hacer en el civil, ¿no sería mejor que tal vez nos pase los puntos o si nos pasa la topografía? El problema es que en el civil nosotros cuando le subimos los puntos podemos generar las curvas de nivel ya con las altitudes, pero no sé si es que cuando usted nos mande las curvas de nivel nos va a mandar las curvas de nivel con las altitudes. Por eso digo que tal vez sea mejor que nos mande la nube de puntos. Ok, déjeme revisar eso y les digo si los mando con... A ver, las curvas de nivel tienen sus altitudes, pues, o sea, van creciendo o decreciendo y tienen ahí su indicación. ¿Está bien? Entonces, déjenme ver. Sí, o sea, sí lo entiendo, pero lo que me refiero es que cuando se ingresa el programa,
Sí, que las altitudes estén, digamos, referenciadas en un plano tridimensional, porque a ok, veces sí, mandan las topografías, pero mandan solo, digamos, la altura así como un número, pero no, sí, uno sí, retrato que le ve no está sí. referenciado en 3 dimensiones. Ok, ok, sí, sí, ya entendí. Ok, está bien. No había pensado en eso, pero bueno. Yo lo que le hice fue el plano topográfico y las consideraciones que tienen que evaluar para realizar el trazado. De todas maneras, son ustedes los que me van a decir, son ustedes los que me van a decir cuál es el camino más idóneo para llegar del punto A al punto B. ¿Está bien? De todas maneras, O sea, un cuando análisis de rutas sería, un análisis como, de ruta, como por exacto, ejemplo por el método de Bruce, así. exactamente. Ah, ya. ¿Está bien? Sí. De todas maneras, cuando se lo manden, me hacen las preguntas y yo se la responderé. ¿Está bien? Le confirmaré qué es lo que vamos a hacer y que sobre todo los que van a utilizar el 3D. ¿Está claro? Entonces, bueno. Bueno, ya con esto damos por terminado la clase del día de hoy y si tienen alguna otra pregunta, les voy a colocar de una vez la encuesta, que siempre me la exigen, y ya estamos, ¿cómo es que? Por terminado el día de hoy. Hay algunos que me preguntaron sobre las notas, no se las di cuando me las pidieron hoy, el día de hoy, porque les dije que en el lunes que me las pidieran por privado, porque estaba ocupado, pues no estaba en mi casa y no las tenía a mano. Pero en un momento les voy a ver si les mando unos videos para que vean las situaciones que me pareció interesante mostrárselas y les mando las notas. ¿Está bien? Ingeniero, una consulta. Em, Dígase. cuando, cuando yo tengo grietas longitudinales en un pavimento, estas grietas entiendo que se generan por una mala compactación. Eh, Además de una mala Sí, compactación, ¿por qué más se podrían generar las longitudinales, las que van en sentido del tráfico? Porque hay una vía, bueno, la particularidad de esta grieta, y yo creo que podría ser tal vez por compactación mismo, es que son 2 carriles, pero en la mitad de los, o sea, son 2 carriles por sentido, pero en la mitad de estos 2 carriles se genera la grieta. Entonces pienso sí, que probablemente sea pero porque compactó el un carril, luego el otro, pero no compactó bien la mitad de los 2 carriles, ¿no? sí, fíjase bien, las grietas longitudinales en una carretera es por desplazamiento, puede ser por compactación, porque se está desplazando, ¿sabe? Se está yendo. Es como que si estuviese en fíjese, supóngase que la carretera está en el borde de un relleno, ¿está bien? ¿Cómo es que? De un corte, de un Ya. corte donde está. Entonces ella está cediendo, está como desplazándose. ¿Está bien? Que pudiese ocurrir una falla. ¿Está bien? Esa Mm. grieta a lo largo de la carretera que se está como separando, se está separando en dos la carretera. No es Sí, igual porque que no es igual que una grieta transversal, que allí lo que está sucediendo es como un asentamiento. En ambas está como un asentamiento, pero en la longitudinal está como separándose. Puede ocurrir una falla de borde. ¿Está entendiendo? ya. Sí, bueno, no Algo están al así. borde, pero sí es en los Es, carriles que dan hacia la parte externa o sea, no hacia el talud, sino hacia la parte que es, como decir, de donde, relleno. sí, como de relleno, sí, pero no Claro, están tan al borde, es así sí, como en la pero mitad. está cediendo, se está
como asentando y separando, ¿sabes? O sea, como Sí, desplazando hacia la parte como exterior. desplazando hacia el precipicio, sí, Ah, exacto, ya, sí. ya. Eso le está pasando, ¿sabe? Claro, porque digamos, yo ya puedo hacerle por el análisis del PSI las fallas que tiene la carretera, pero Sí, lo que también me interesaría saber es el motivo por el que se está generando eso para poder hacer el mantenimiento, ¿no? sí, a lo mejor tendrían que hacer, a lo mejor, ve, como, no sé en qué condición está tanto hacia el extremo del borde, no hacia el lado donde se hizo el corte, sino hacia el lado donde se hizo el relleno, Exacto, y hacia el lado del relleno. puede estar desplazando, entonces tendrían que hacer un tratamiento a ese borde para que no siga cediendo, ¿sabes? Porque está cediendo, poco a poco está cediendo. ¿Está bien? Está asentándose. Recuérdense que eso es un talud de Ya, relleno ya le cacho, y, sí, sí, ya y le entiendo. tiene ¿cómo se llama eso? Tiene unas líneas que eso se habla en los muros de contención. Cuando uno diseña un muro de contención, que hay una curvatura que es la que de falla, una curva de falla. ¿Está bien? Había que revisar eso, ¿sabes? Sí, Ya, es esta cómo es la curva de falla que es por cortante, por el bulbo de cortante. falla. Sí, Exacto. sí, Entonces, sí, ya, ya entiendo. hay que Aunque bueno, analizar ese ya, talud, hay que analizar ese relleno y quizás proponerle unos muros de contención en esa zona para que no siga cediendo, ¿sabes? Sí, ya, creo sí. yo. De todas maneras, eso hay que hacer un estudio bien exhaustivo para no, este, para tener ciertamente cuál es el motivo por lo cual está sucediendo esas grietas en esa vialidad. ¿Está bien? Ya, chévere, sí, 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 gracias sí. por No, de la nada. información. Gracias a usted. Sí. De todas maneras, tienen que estudiarla bien, porque hay que ver tan profunda es esa grieta, si es superficial, está bien, puede ser el pavimento, quizás no es estructural, ¿sabes? Hay que ver, sí. Puede ser que se haya retraído el asfalto, pero hay que ver la longitud que tiene, ¿está bien? Hay que ver la longitud que tiene, si es muy larga, ¿está bien? ¿Cuál es la distancia? ¿Qué profundidad tiene esa grieta? Porque hay grietas superficiales que no indican tanto peligro, pero si es muy profunda la grieta que tiene todo el espesor del pavimento, ¿está bien? De esa capa rodante del pavimento, entonces ya ahí hay que tomar medidas, ¿está bien? Son 80 metros de largo y la profundidad no le alcancé a medir, Sí, trate de medirla a ver qué pero sí parece profundidad. profunda. Sí Es que parece está, profunda. sí, sí es medio complicado meterle el flexómetro, pero con una regla creo que sí entra ahí. Sí, con un alambrito o algo, Sí, pero sí se la ve profunda. sí, sí, sí. Entonces tienen que analizarla bien porque puede estar cediendo la vía, ¿sabes? Sí, puede estar cediendo. Entonces, bueno, ojalá que no sea nada grave. Está bien. Ok, gracias. Bueno, de nada, pues. Ok, entonces tenemos acá, déjenme un momentico, por favor, para ver que no se hayan ido todos. Creo que algunos se habrán ido. Tenemos a Daniela, Nicolás, Pablo, Rember y Rosario. Creo que habían un poquito más. No logré verlos quiénes son. De todas maneras, les Sebastián pregunto. creo que salió Sebastián, recién. Sebastián. Ah, ok. Sebastián que se retiró. Ok. Bueno, está bien. Estamos bien por el día de hoy. Que tengan buenas noches. Eh, hasta el viernes, si Dios quiere. Y que tengan un feliz jueves y que tengan un buen descanso el día de hoy. Hasta luego.